Hola, muy buenas. Vamos a continuar hablando de un tema que tenemos entre manos, que es el asunto de la verdad, de la opinión y del conocimiento posible de la realidad. Como decía antes, si las cosas son así, decorren una serie de consecuencias. ¿Cómo son las cosas? ¿Qué es lo que había dicho en la charla anterior? Lo voy a resumir ahora en 2 puntos. El primero es que hay una realidad que está fuera de nosotros y que queremos conocer, que nos convida a ser conocida, que nos atrae. Y por otro lado, la conocemos a partir de nuestro propio punto de vista. Entonces, de ahí decorren, por lo menos, de estas dos realidades, decorren por lo menos dos consecuencias prácticas importantes, que conocemos a partir de quién somos o de lo que somos. De alguna manera, lo que decía Hamlet, to be or not to be, es lo que estamos diciendo aquí. O sea, la realidad se conoce a partir, o la conozco, a partir de mi propio punto de vista. Pero mi propio punto de vista ya está, de alguna manera, inserido en mi forma de ser, en mi conducta, en mi cultura, en lo que me hace ser lo que soy, y me hace pensar como pienso a partir de lo que soy. Y cuando veo y cuando miro la realidad, la miro a partir de lo que veo, de lo que veo. Por eso que muchas veces, cuando, por ejemplo, en mi caso, yo salí de Sevilla y fui para São Paulo, en Brasil, y claro, cuando yo veía ciertas actitudes, ¿no?, ciertos comportamientos, pues me parecía muy extraño, no conseguía entender esta realidad que yo veía porque no tenía la cultura, no tenía, mi forma de ser no era aquella brasileña. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente que cuando estaba en un autobús, yo estaba de pie, con mis libros, cargando mis libros, llevando mis libros para la facultad, mis libros de Derecho, y una chica me hacía así, con la mano en la barriga, y que estaba sentada la chica, y yo decía, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo no tenía ni idea de lo que significaba aquella conducta. Claro, y entonces yo la miré extrañado y la chica me dice, démelo. Y yo decía, pero le doy, ¿qué le doy? Y los libros. Y digo, no, pero si los libros son míos. Claro, esto era un diálogo de locos. ¿eh? Lo que yo no conseguía entender, lo que mi cultura española no me permitía ver, es que aquí, porque hay mucha gente dentro de un autobús, pues las personas que están sentadas intentan facilitar la vida a las personas que están de pie. Y como me veía que yo estaba un poco con dificultad para agarrarme a la barra del autobús y llevar mis libros, pues no me dejaba el asiento porque yo era más joven incluso que ella, en aquella época, pero por lo menos me ayudaba. Claro, yo esto solamente lo supe cuando después, charlando con mis amigos, mis compañeros de la facultad, dije, bueno, qué cosa extraña esta. Y me dijeron, no, pero si es que te están queriendo ayudar. Entonces, nosotros vemos la realidad a partir de quién somos. Esto es una cosa maravillosa, porque es lo que Aristóteles va a llamar de racional, de relacional. Por eso necesitamos de compartir y conocer y oír los diferentes puntos de vista de las otras personas que están implicadas en mi vida para entender mejor la realidad. No digo para conocer mejor la realidad, porque a veces ese conocimiento se coloca como algo de dominio. Comprender, una manera de entender, una manera de relacionarme con la realidad de una forma más humilde. La realidad es siempre mayor que lo que puede pensar mi cabeza, lo que yo pienso, lo que yo veo. Por eso me hace falta compartir los diferentes puntos de vista de los otros. Y eso me ayuda a ver mejor, a ver de una forma más amplia la realidad, porque me relaciono con los otros puntos de vista, porque converso con ellos. La conversión no es solo una conversión religiosa, la conversión es lo contrario de la diversión. Cuando tenemos diferentes versiones de una misma realidad,
diferentes, que parten de diferentes puntos de vista. La conversión es cuando nos sentamos para charlar, nos sentamos para conversar, para que yo pueda oír lo que vosotros me decís y para que vosotros podáis también oír lo que yo tengo a decir. Y no quiere decir que esto aquí va a ser una suma cero, ¿no? No quiere decir que entonces esto son unas ecuaciones que quito la X aquí, quito la X del otro lado y nos quedamos con lo que sobra. No. En la conversión se puede llegar a una serie de puntos comunes, a una serie de opiniones comunes, como se decía en la Edad Media y en el siglo XVII, la Edad Moderna, las opiniones comunes, que todos de alguna manera compartimos, porque todos vemos la realidad dentro de esas opiniones posibles. Eso por un lado. Por otro lado, querría hablar ahora de lo que significa y de lo que implica la idea de las utopías, de los mundos perfectos a ser realizados, ¿no? A ser realizados. O sea, muchas veces, principalmente ahora en los tiempos modernos, en los tiempos que corren, se habla con mucha frecuencia de diferentes nombres que se da a esto, ¿no? ESG, WOC, o sea, se hacen mundos, se piensan mundos, se imaginan mundos, ya no se está más en la utopía marxista, pero se piensan mundos posibles que serían mejores, que serían perfectos, que serían armónicos, que todos seríamos felices, ¿no? Y entonces para eso habría que hacer esto y esto. O sea, el problema de las utopías no se trata de que no podamos tener sueños de mejorar el mundo. Eso es fundamental. Tener sueños de mejorar el mundo, de hacer un mundo mejor, de contribuir de que alguna manera, con nuestras opiniones, con nuestras actitudes, con nuestras conductas, con nuestros movimientos políticos, que se pueda mejorar el mundo. Eso es muy bueno. El peligro es cuando esto se transforma en una ideología. ¿Qué es una ideología? La ideología es un pensamiento único. O sea, se tienen una serie de ideas sobre cómo mejorar las cosas, por ejemplo, y entonces esas ideas son inamovibles, son dogmáticas, no son ideas, no son opiniones, son dogmas. Y entonces todo el mundo que comparte esas ideas tiene que hacer igual, tiene que pensar igual y tiene que actuar de la misma manera. Eso es lo que se puede ver normalmente con las agendas actuales, ¿no? Políticas, la agenda de izquierda y la agenda de derecha, el pensamiento de izquierda y el pensamiento de derecha. Me parece que no hay nada más de mayor pobreza de espíritu, de mayor pobreza intelectual que pensar de esa manera. Como si hubiera un pensamiento de izquierda encastillado y un pensamiento de derechas anquilosado. Y entonces la persona que se supone que o de izquierda o de derecha tiene que pensar de esa forma. Ya está todo construido, no hace falta pensar, no hace falta opinar. Esto es una tontería. Es una manera de ver el mundo como si el mundo fuera un mecano, como si fuera un rompecabezas. No es así. O sea, es importante entender, me parece que es importante entender que de un principio único hay varias posibilidades, hay varias opiniones posibles, que de un único punto de vista, de un único criterio, de un único parámetro, se puede, normalmente se piensa de formas muy diferentes. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo simple, sencillo, que me parece que todo el mundo se da cuenta con esto. Haz el bien y evita el mal. Bueno, pues haz el bien y evita el mal, es un principio básico que pues, se puede funcionar para todo el mundo, en todos los países y en todas las culturas. Haz el bien y evita el mal. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se concreta exactamente? Haz el bien. Hay muchas formas de hacer el bien. Entonces cada uno tendrá su manera original, peculiar, personal, ¿no? Su opinión personal sobre qué es mejor, ¿no? Entonces yo creo que es mejor que haya, para hacer el bien en este país, es mejor empezar por la educación. O yo creo que para que sea mejor este país, pues es mejor empezar por la salud. Entonces es mejor hacer mitad y mitad, un poco de mitad de salud y mitad de educación, o entonces seguridad. O sea, y otro puede pensar de otra forma diferente. Lo que no se puede decir es que
todo el mundo tiene que pensar de la misma manera, como si hubiera un pensamiento hegemónico. Hoy en día es muy fácil y es muy triste ponerse en esa actitud, como si fuera una especie así de, existe, no, normalmente se dice así, ¿eh? Eh, estamos en el lado correcto de la historia o en el lado equivocado de la historia, como si hubiese la historia fuera una especie de un camino con dos direcciones para ir y para volver, el lado equivocado y el lado correcto. Esto no tiene sentido. En el mundo del siglo XXI no tiene el mismo sentido. Esto es como si estuviéramos todavía en el siglo XVIII, el siglo XIX, ¿eh? Que solamente se pensaba en dos posibilidades, la montaña y el llano, o la izquierda y la derecha, o los progresistas y los conservadores. El mundo y la sociedad es mucho más complicado que todo esto. Entonces me parece que es importante, a modo de conclusión de estas charlas, darnos cuenta de la importancia del probabilismo. ¿Eh? El probabilismo, lo probable, ¿eh? No está de moda lo probable, infelizmente no está de moda lo probable. En la mayor parte de las cosas, hay una serie de cosas que no se trata de ver qué es más o menos probable. ¿Eh? Pero hay una gran cantidad de cosas, de situaciones, de realidades políticas, económicas, sociales, donde no se trata de discutir exactamente la verdad exacta, la verdad objetiva, sino lo que se trata es de ver lo que es más probable, lo que normalmente más ocurre, lo que Aristóteles llamaba de verosímil, que está próximo de la verdad, pero que no se puede llegar a la verdad por la naturaleza de las cosas. No es que no exista la verdad, es que no se puede llegar a la verdad por la naturaleza de las cosas. Si estamos discutiendo cuál es la mejor manera de educar a los niños, hay muchas formas y hay muchas escuelas y hay muchas pedagogías y hay muchas soluciones que pueden ser de una manera y de otra, que tendrá sus ventajas y sus desventajas y que cabrá probablemente a las familias, a los padres, decidir cómo hacer, a los padres en unión con los colegios, en fin. Pero hay muchas formas posibles, probables. Algunas serán más probables, otras serán menos probables. Lo probable es, esto es del siglo XVII, es lo que es prudente en el caso y en las circunstancias concretas. Entonces, esto tiene mucho que ver con la opinión y con el pluralismo propio de la vida en sociedad. O sea, que para que se pueda tener una vida más, vamos a llamar así, más armónica, más pacífica, más democrática, lo que debemos buscar es el diálogo, hacer puentes, no bombardear puentes. O sea, escuchar a los otros, ver en qué puntos coincidimos y no coincidimos, porque normalmente en una realidad determinada, concreta y circunstanciada, siempre habrá por lo menos 3 o 4 opiniones probables, razonables, más o menos convenientes, y que cabe a aquellos que hacen parte de aquella realidad, de aquella sociedad, compartir y discutir y llegar a un punto de vista en común. No sé si esto quedó claro o no, espero que pueda haber contribuido para entender mejor todas estas relaciones que son más o menos complicadas, más o menos sencillas, donde se barajan cosas extremadamente importantes para nuestra sociedad contemporánea, Ha sido un placer poder estar aquí haciendo esta charla. Espero que mi castellano no esté tan mal. Yo ya estoy bastante maltratado. Me doy cuenta de que estoy bastante maltratado en mi castellano por causa de los muchos años que llevo en Brasil, pero espero que